Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. El sol del desierto de Sonora golpeaba la pista mientras el capitán Luis Salinas realizaba sus comprobaciones previas al vuelo. 6 años en el Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano habían convertido la rutina mecánica en memoria muscular. Sus manos se movían por los controles del U-60 Black Hawk con eficiencia practicada mientras su mente divagaba hacia la videollamada que había tenido con Elena hacía 3 días. Su hija le había mostrado un dibujo que había hecho, una familia de figuras de palitos con un helicóptero encima. Ella había preguntado cuándo volvería a casa. Pronto, mi niña le había dicho. Muy pronto. Eso fue antes de que todo se desmoronara. Luis había conocido a Daniela Domínguez en un bar de Hermosillo hacía 9 años. Ella había estado trabajando como mesera, ahorrando dinero para la escuela de enfermería. Ella dijo que él había sido joven, 23 años, recién salido de su primer despliegue en la sierra. Era hermosa de esa manera peligrosa que debería haberle advertido, todo bordes afilados y promesas vacías. Se casaron después de 3 meses. Elena llegó un año después y, por una breve ventana de tiempo, Luis pensó que había encontrado algo que valía la pena proteger más allá de su país. El divorcio llegó cuando Elena tenía 4 años. Daniela había dejado de fingir que quería la vida tranquila de una esposa militar. Quería emoción, atención, la adrenalina de caras nuevas en antros oscuros. Luis no luchó por la custodia completa porque estaba desplegado 8 meses al año en operaciones contra el crimen organizado. El tribunal le otorgó a Daniela la custodia primaria con sus visitas programadas en torno a los despliegues. Él enviaba dinero todos los meses, más de lo que exigía el juez, y llamaba a Elena siempre que las conexiones satelitales lo permitían. Entonces Daniela conoció a Gregorio López. Luis había hecho una verificación de antecedentes la primera vez que Elena mencionó al nuevo amigo de mamá, Goyo. No fue difícil para alguien con su autorización de seguridad y contactos en inteligencia. Gregorio Goyo López, de 34 años, tenía un historial que se leía como el índice de una nota roja: asalto, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, posesión con intención de distribución. 2 años en el Cerezo, Centro de Reinserción Social, 3 años de libertad condicional, orden de restricción de una exnovia llamada Cassandra Durán, que se había mudado a 3 estados de distancia. Él había llamado a Daniela inmediatamente. Tienes a un delincuente convicto cerca de mi hija. ¿Ha cambiado, Luis? No lo conoces como yo. Tuvo un pasado difícil, pero todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Segunda oportunidad? Daniela golpeó a su última novia tan fuerte que necesitó cirugía reconstructiva en la mandíbula. Eso fue hace años. Es diferente ahora. Trata a Elena muy bien. La mentira se sentía pesada entre ellos. Luis lo escuchó en el ligero quebranto de su voz, el tono defensivo que aparecía cuando sabía que estaba equivocada pero no quería admitirlo. Si algo le pasa a ella. No va a pasar nada. Solo estás celoso porque Elena realmente tiene una figura paterna cerca en lugar de un fantasma que envía dinero y llama una vez a la semana. Casi le había dicho entonces sobre el abogado de lo familiar que ya había contactado, sobre los papeles que se estaban redactando, pero la seguridad operativa corría profundamente por sus venas. Nunca reveles tu plan antes de la ejecución. Eso fue hace 4 meses. Ahora, Luis estaba sentado en la cabina en algún lugar sobre la Sierra Madre Occidental, coordenadas clasificadas, objetivos de misión solo para sus ojos. Su copiloto, el teniente Héctor Bustos, estaba revisando las armas cuando la radio encriptada cobró vida. Halcón 7, aquí mando de zona. Mensaje de prioridad alfa. Esperen para canal seguro. Luis intercambió una mirada con Héctor. Prioridad alfa significaba emergencia familiar. Su estómago se desplomó antes de que la voz del oficial de operaciones llegara. Capitán Salinas, aborte la misión actual y regrese a la base inmediatamente. Tiene una emergencia familiar. Su hija, Elena Salinas, de 7 años, ha sido hospitalizada. Estado crítico. El informe médico indica que fue arrojada de un vehículo en movimiento a aproximadamente 80 km por hora por un sujeto masculino identificado como Gregorio López, la actual pareja de su exesposa. La niña sufrió quemaduras por fricción cubriendo aproximadamente el 60% de su cuerpo.
Actualmente se encuentra en terapia intensiva pediátrica en el Hospital General Regional de Monterrey. El riesgo de infección es crítico. Estamos organizando un permiso extraordinario. Confirme recepción. El helicóptero se inclinó. La mano de Luis se había sacudido en el cíclico antes de obligarse a estabilizarse. Años de entrenamiento anularon el grito primitivo que se acumulaba en su pecho. Mando de zona, mensaje recibido. Solicitando regreso inmediato a la base y permiso extraordinario. Negativo en regreso inmediato, Halcón 7. La misión es crítica. Están a 23 minutos de la zona objetivo. Las órdenes son completar la misión, luego regresar a la base. Permiso aprobado al aterrizar. La voz de Héctor intervino en la comunicación interna. A la chingada con eso. Luis, ¿puedo aterrizar este pájaro? Tienes mi luz verde. Bustos, tenemos órdenes. Y yo tengo una hija de 7 años que cree que su papá bajó la luna y las estrellas. Y si ella estuviera acostada en un hospital ahora mismo, querría que mi copiloto le dijera al mando que se metan sus órdenes por el culo. Las manos de Héctor ya se estaban moviendo para tomar el control. Les diré que tuvimos una luz de advertencia hidráulica. Tú nunca estuviste aquí. Las bitácoras de vuelo lo respaldarán. Tienes 48 horas antes de que alguien haga preguntas que no puedas responder. Luis miró el reloj de la misión. 23 minutos para el objetivo, 40 minutos de tiempo de combate, 90 minutos de regreso a la base. Eso eran 2 horas y 33 minutos mientras Elena yacía en una cama de hospital, con su pequeño cuerpo cubierto de vendajes, luchando contra la infección. 2 horas y 33 minutos mientras el Goyo López caminaba por ahí respirando. ¿Estás seguro de esto? Héctor ya estaba ajustando su rumbo. Hermano, no he estado seguro de nada más en mi vida. Toma tu equipo. Estamos a 3 minutos de la zona de aterrizaje de emergencia. Hay un helicóptero de la Guardia Nacional esperando allí. Pueden llevarte a la base aérea en Santa Lucía en 20 minutos. Ya he avisado por radio. Los registros mostrarán diagnósticos hidráulicos de rutina. Dejaré el helicóptero en tierra durante 6 horas por mantenimiento, luego completaré la misión en solitario. Pasa todo el tiempo. Esto podría acabar con tu carrera. Entonces mejor asegurémonos de que nadie se entere. La sonrisa de Héctor era lobuna. Además, ¿qué van a hacer? ¿Enviarme a patrullar Tamaulipas a pie? Ve a buscar a tu niña, Luis. ¿Y ese pedazo de mierda que la lastimó? Hazle entender qué sucede cuando tocas a la familia de un soldado. El helicóptero descendió hacia la zona de aterrizaje. Luis ya estaba planeando. Su arma de cargo estaba guardada en la armería de la base, pero conocía a un intendente que le debía un favor. Los vuelos comerciales desde el aeropuerto del norte hacia Monterrey eran frecuentes, pero él ya estaba cerca. Podría estar en su ciudad natal de Montemorelos, Nuevo León, al anochecer. Gregorio López había arrojado a su hija de un auto en movimiento como si fuera basura. La rabia que se apoderó de Luis no era caliente, era fría, precisa. La misma calma que se apoderaba de él cuando alineaba un tiro sobre un sicario. Esto no era venganza. Esto era ejecución de la misión. El helicóptero tocó tierra. Luis agarró su mochila y miró hacia atrás a Héctor. Te debo una. No me debes nada, Salinas. La expresión de Héctor se endureció. Cualquier cosa que estés planeando, haz que valga la pena. Esa niña merece justicia. Y no me refiero al tipo que viene de un ministerio público. Luis saltó del helicóptero y corrió hacia el transporte médico que esperaba, los rotores levantando polvo que le picaba en los ojos. O tal vez eso era otra cosa. Pensó en el dibujo de Elena, la familia de figuras de palitos con el helicóptero encima. Ella lo había dibujado protegiéndolos desde arriba, vigilándolos. Él había fallado, pero el fracaso no era definitivo. Era solo información de inteligencia para la siguiente operación, y esta operación tenía un solo resultado aceptable. El traslado a la base aérea tomó poco tiempo y luego conectó con un vuelo a Monterrey. Luis se sentó en el asiento de la ventana mirando pasar las nubes abajo, su mente recorriendo escenarios tácticos. Un sargento 2 filas más adelante lo reconoció,
Comenzó a decir algo, luego vio su expresión y apartó la mirada. Su teléfono tenía 63 mensajes cuando lo volvió a encender después de aterrizar. La mayoría eran de su hermana, Sara Salinas. Ella se había casado joven, divorciado más joven y regresado a Montemorelos para criar a sus 2 hijos con la ayuda de sus padres. Ella fue quien llamó a la base, quien luchó contra la burocracia de la Sedena para hacerle llegar la noticia. El mensaje más reciente tenía 1 hora. Elena está estable, todavía crítica. La tienen sedada. Daniela está aquí. Es un desastre. El Goyo desapareció. La fiscalía lo busca, pero ya sabes cómo es eso. Llámame cuando aterrices. No llamó. Envió un mensaje de texto, aterricé. De camino al hospital. La respuesta de Sara fue inmediata. Te veré allí. No hagas ninguna pendejada. Luis casi se rió. Demasiado tarde para eso. El hospital universitario en Monterrey era un edificio imponente, expandido al azar durante décadas. Luis estacionó su auto alquilado y caminó por la entrada de urgencias, sus botas resonando sobre el piso que había visto mejores épocas. Sara lo interceptó en el ascensor. Ella había envejecido en los 2 años desde que la vio por última vez, más canas en su cabello oscuro, líneas más profundas alrededor de sus ojos. Ella lo agarró en un abrazo que él apenas devolvió, su cuerpo rígido con el esfuerzo de mantener el control. 4º piso, terapia intensiva. Solo dejan entrar a la familia y solo 2 a la vez. Daniela está allí ahora con su madre. ¿Dónde está él? Sara sabía a qué se refería. No lo saben. Los vecinos los vieron discutiendo en la casa alrededor de las 2 de la tarde. Elena llegó de la escuela y aparentemente dijo algo que hizo estallar a Goyo. Daniela trató de intervenir. Él le dio un revés, tiró a Elena en su camioneta y se fue. Testigos lo vieron conduciendo erráticamente en la carretera nacional. Vieron algo salir volando del lado del pasajero yendo al menos a 80 kilómetros por hora. La camioneta siguió su camino hacia el sur. Las manos de Luis se apretaron. La tiró como basura mientras la camioneta estaba en movimiento. La Guardia Nacional encontró la camioneta abandonada en una gasolinera cerca de Linares, a unos 60 kilómetros. Ni rastro de Goyo. Tienen una alerta de búsqueda. La Fiscalía General de la República está involucrada porque creen que intenta cruzar a Estados Unidos. Pero Luis. Sara le agarró el brazo. Lo están buscando para arrestarlo. Lo que sea que estés pensando. Estoy pensando que necesito ver a mi hija. El ascensor sonó. Luis entró antes de que Sara pudiera decir más. La sala de espera olía a antiséptico y miedo. Una enfermera en la estación levantó la vista cuando Luis se acercó, su expresión cambiando de cortesía profesional a reconocimiento. Elena Salinas dijo. Soy su padre. Cama 404. Capitán Salinas, ¿verdad? Lo hemos estado esperando. Su voz se suavizó. Está estable. Eso es lo importante. Los médicos pueden explicar todo, pero ella va a sobrevivir. Va a sobrevivir. Como si la supervivencia fuera la victoria. Como si que su hija de 7 años estuviera cubierta de vendajes, luchando contra una infección por haber sido arrojada de un vehículo en movimiento fuera aceptable siempre y cuando su corazón siguiera latiendo. Caminó hacia la cama 404. A través de la ventana, podía ver la pequeña forma de Elena en la cama del hospital, empequeñecida por máquinas y tubos. Daniela estaba sentada en una silla junto a la cama, con la cara entre las manos. Una mujer mayor, la madre de Daniela, doña Mariana Pérez, estaba detrás de ella, con una mano en el hombro de su hija. Luis empujó la puerta. Daniela levantó la vista. Su cara era un desastre. Un ojo cerrado por la hinchazón, el labio partido, moretones oscureciendo su mejilla. Había recibido una paliza antes que Elena. El maquillaje que intentó aplicar para cubrirlo se había corrido con las lágrimas. Luis. Su voz se quebró al decir su nombre. Él no la miró. Caminó hacia el lado de la cama de Elena y sintió que sus rodillas casi cedían. La cara de su hija era una de las pocas áreas no cubiertas por vendajes. Sus ojos estaban cerrados, tranquilos en la sedación.
Los vendajes cubrían sus brazos, sus piernas, su torso. El informe del médico había dicho 60% de cobertura. Mirándola ahora, parecía más. El médico dijo que sanará, dijo doña Mariana en voz baja. La infección es el mayor riesgo en este momento, pero la están llenando de antibióticos. ¿Se despertó una vez? Preguntó por ti. Luis tocó la mano de Elena donde yacía fuera de los vendajes, sus pequeños dedos inmóviles. ¿Qué hizo? Luis dijo, Daniela, empieza. ¿Qué hizo? Mariana respondió cuando Daniela no pudo. Según Elena, antes de desmayarse en la ambulancia, le dijo a Goyo que no le gustaba cómo le gritaba a su mamá. Dijo que su verdadero papá nunca gritaba. Goyo la agarró, la tiró en la camioneta, le dijo que le enseñaría lo que hace un verdadero papá. Daniela trató de detenerlo. Él la golpeó, se fue con Elena. Las declaraciones de los testigos dicen que estaba dando bandazos, conduciendo erráticamente. Elena probablemente dijo algo más que lo hizo estallar. Él abrió la puerta del pasajero y la empujó hacia afuera. A 80 km/h. La visión de Luis se convirtió en un túnel. La rabia era una cosa viva ahora, enrollada en su pecho como alambre de púas. ¿Dónde está? Nadie lo sabe, dijo Mariana. La policía cree que se dirige a la frontera. Tiene un primo en San Antonio que... No me importa lo que piense la policía. Luis miró a Daniela por primera vez. Tú lo trajiste a su vida. Dejaste a un hombre con antecedentes de violencia cerca de nuestra hija. Tú hiciste esto. No sabía que él lo haría. Sí, lo sabías. Las palabras salieron planas, objetivas. Sabías exactamente lo que era. Te dije lo que era. Lo elegiste de todos modos. Elegiste la emoción, el peligro, lo que fuera que él te diera que valía más que la seguridad de Elena. Las lágrimas corrían por el rostro de Daniela. Perdóname. Dios, Luis, perdóname. El perdón no arregla esto. Perdóname no le devuelve la piel que perdió al ser arrastrada por el asfalto. Perdóname no borra la pesadilla que va a tener por el resto de su vida. Se inclinó, besó suavemente la frente de Elena. Pero voy a arreglarlo a mi manera. Se dio la vuelta y salió antes de que Daniela pudiera responder. Antes de que las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Elena pudieran hacerlo quedarse, antes de que la parte civilizada de él que creía en las leyes y los tribunales pudiera disuadirlo de lo que venía a continuación. Sara estaba esperando en el pasillo. ¿Qué vas a hacer? Lo que mejor hago, dijo Luis. Cazar. El rancho donde creció Luis estaba en 3 hectáreas a las afueras de Montemorelos, una construcción sólida que su padre había levantado con sus propias manos. Don Beto Salinas había sido infante de marina, y había criado a sus hijos para entender el deber, el honor y la aplicación precisa de la violencia cuando fuera necesario. Tenía 70 años ahora, su cabello blanco, sus manos nudosas por la artritis, pero sus ojos aún eran agudos cuando abrió la puerta y vio a su hijo parado allí. Escuché que estabas de vuelta en el pueblo. Escuché por qué. Beto se hizo a un lado. Pásale. La sala no había cambiado en 20 años. Los mismos muebles rústicos, las mismas fotografías en la pared. Beto con su uniforme de gala. Luis con su traje de vuelo. Sara con sus hijos. Una vida documentada en cuadros fijos. ¿Cómo está Elena? ¿Viva? Estable. Eso es lo mejor que puedo pedir en este momento. Luis se sentó en el sofá donde había pasado innumerables noches de adolescente limpiando armas con su padre, aprendiendo la disciplina que luego le salvaría la vida en combate. Beto desapareció en la habitación trasera y regresó con una botella de tequila añejo y 2 caballitos. Sirvió generosamente en cada uno, le entregó uno a Luis. Por la recuperación de Elena. Bebieron de golpe. Ahora dime para qué estás realmente aquí. Luis miró a los ojos de su padre. Goyo López arrojó a mi hija de una camioneta en movimiento. La policía lo está buscando. La fiscalía está involucrada, pero tú y yo sabemos cómo va esto en México. Incluso si lo atrapan, ¿qué obtendrá? ¿10 años? ¿15 con buen comportamiento? Fuera en 7, probablemente menos. El sistema es blando y corrupto.
Beto volvió a llenar ambos vasos. Estás pensando en hacer justicia por tu mano. No lo estoy pensando. ¿Sabes lo que eso significa? Si te atrapan, pierdes todo. Tu carrera, tu pensión, tu libertad. Elena necesita a su papá, no a un papá en el penal de Apodaca. Elena necesitaba a su papá para mantenerla a salvo. Fallé. El tequila quemaba al bajar. No voy a fallar de nuevo. Beto se quedó callado por un largo tiempo. Luego se puso de pie, caminó hacia el armario y sacó una caja de seguridad. La abrió con una llave que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. Dentro había 3 pistolas, una Glock 19, una 1911 calibre 45 y un revólver 38 especial. La Glock está registrada a mi nombre en la Sedena. La 1911 era de tu tío Mauricio, que murió hace 3 años y nunca arreglamos los papeles. La 38 no tiene registro, es de hechiza para el sistema. Beto sacó la 38, revisó el cilindro y luego la puso sobre la mesa junto con una caja de municiones. No obtuviste esto de mí. De hecho, no tuvimos esta conversación. No te he visto desde que Elena tenía 5 años. Luis miró el arma, luego a su padre. Podrías meterte en problemas. Hijo, tengo 70 años con un corazón malo y rodillas peores. ¿Qué van a hacerme que el tiempo no esté ya manejando? La expresión de Beto se endureció. Pero ese cabrón lastimó a mi nieta. La tiró como si no fuera nada. Se debe un ajuste de cuentas, y la ley no lo va a entregar. Así que haz lo que tengas que hacer. Solo sé inteligente. Luis recogió la E38. Sintió su peso. Compacta, ocultable, confiable. Sin número de serie significaba sin rastreo balístico. Probablemente esté corriendo hacia la frontera para cruzar a Laredo. Los hombres como el Goyo López no corren lejos si no tienen dinero. Se esconden cerca donde se sienten seguros. Beto sacó su celular, buscó en contactos e hizo una llamada. Gustavo. Habla Beto Salinas. Necesito información sobre un tipo llamado Gregorio López. Sí, ese pedazo de mierda. ¿Dónde es probable que se esconda? El amigo de Beto, Gustavo Andrade, tenía conexiones en todo el bajo mundo local. La conversación duró 5 minutos. Cuando Beto colgó, tenía una dirección. Goyo tiene un hermano, Patricio el Pato López. Vive en un asentamiento irregular cerca de la carretera nacional, en la zona de los olvidados. Gustavo dice que el Pato es un cocinero de cristal de poca monta. Ha sido detenido 2 veces pero nunca condenado. Si Goyo todavía está en el área, ahí es donde iría. Luis se puso de pie, se guardó la E38 y las municiones en el bolsillo. Gracias, papá. No me des las gracias. Solo hazlo limpio. ¿Y hijo? Beto le agarró el brazo. Recuerda lo que te enseñé. La diferencia entre asesinato y justicia es la intención. Entras enojado, cometes errores. Entras frío, lo haces bien. Sí, señor. Luis salió a la noche de Nuevo León, el peso del arma siendo un consuelo familiar contra sus costillas. El cielo estaba despejado. Pensó en Elena, en el dibujo que había hecho. La familia de figuras de palitos con el helicóptero encima. Iba a asegurarse de que ella nunca tuviera que hacer otro dibujo donde papá no estuviera allí para protegerla. La cacería había comenzado. El asentamiento Los Olvidados era exactamente tan deprimente como sugería su nombre. Unas 30 casas de lámina y cartón esparcidas por un lote fangoso, la mayoría con diablitos colgados de los postes de luz. Luis estacionó su auto alquilado 3 calles más allá, frente a un Oxxo cerrado, y entró caminando, manteniéndose en las sombras. La casa del Pato López era una construcción precaria con techo de lámina oxidada y ventanas cubiertas con cartón. El tipo de lugar donde no se hacían preguntas y los visitantes no eran bienvenidos. Luis rodeó la propiedad una vez, notando salidas y aproximaciones. Una entrada, una salida. Una camioneta que coincidía con la descripción de la de Goyo estaba estacionada detrás, cubierta con una lona azul. Principiantes. Esperó en la oscuridad durante 2 horas, observando. Las luces estaban encendidas adentro.
Las sombras se movían. Al menos 2 personas, tal vez 3. A medianoche, la puerta de lámina se abrió. Un hombre salió, delgado, nervioso, con la mirada hueca de un usuario habitual de Cristal. Patricio López, basado en una foto que Luis había sacado en su teléfono. Encendió un cigarro, miró a su alrededor nerviosamente y luego volvió a entrar. Luis se acercó más. Las paredes eran delgadas. Podía escuchar voces adentro. No puedes quedarte aquí para siempre, güey. La policía te está buscando. Lo sé. Solo necesito pasar desapercibido unos días más, luego me voy. A Texas. ¿Cómo hablamos? La voz de Goyo. Luis la habría reconocido en cualquier lugar. ¿Realmente tiraste a esa niña de la camioneta? La pinche huerca no se callaba. Siguió hablando sobre su verdadero papá esto y verdadero papá aquello. Me harté. ¿De acuerdo? No quería que fuera así, pero ya ni modo. No quería que fuera así. La mano de Luis encontró la 38. ¿Y si ella se muere, Goyo? Eso es homicidio. Te van a refundir en el bote. No se va a morir. Los niños aguantan. Probablemente está haciendo drama para llamar la atención, igual que su mamá. Luis había escuchado suficiente. Podía derribar la puerta, podía entrar haciendo ruido y meter balas en ambos antes de que cualquiera reaccionara. Sería fácil, satisfactorio. Pero las palabras de su padre resonaron, sé inteligente. Necesitaba a Goyo vivo, el tiempo suficiente. Luis volvió a su auto alquilado, recuperó un trozo de cuerda de la cajuela y regresó a la casa. Cortó el cable de luz ilegal con su navaja multiusos, sumiendo el interior en la oscuridad. Gritos desde adentro. La puerta se abrió de golpe. El pato salió tropezando, maldiciendo, buscando una linterna. Luis lo golpeó una vez, un golpe preciso en la sien. El pato cayó como un costal de papas. Goyo salió 30 segundos después, con la mano en una pistola metida en su pantalón. Pato, ¿qué pedo? Gregorio López. Goyo giró, levantando el arma. Luis fue más rápido. La 38 tronó una vez, la bala perforando la mano armada de Goyo. La pistola cayó al lodo. Goyo gritó, agarrándose la mano destrozada. ¿Me recuerdas? Luis entró en la luz que se derramaba desde la puerta abierta. El padre de Elena. El que dijiste que no estaba lo suficiente. El soldado de juguete del que te burlaste. El reconocimiento brilló en los ojos de Goyo, seguido de miedo animal. Mira, carnal, yo no. Fue un accidente, te lo juro por mi madre. Arrojaste a mi hija de 7 años de una camioneta que iba a 80 kilómetros por hora. La miraste, decidiste que era basura y la tiraste. La voz de Luis era tranquila, conversacional. Estoy aquí para devolverte el favor. Goyo intentó correr. Luis le disparó en la pierna. Misma precisión fría. Goyo cayó gritando. ¿Ayuda? Alguien ayúdeme. Grita todo lo que quieras. Nadie en esta colonia llama a la policía. Lo sabes. Luis arrastró a Goyo a la camioneta, la misma que había usado para lastimar a Elena. Ya la había encendido con un puente durante su vigilancia. Tiró a Goyo en el asiento del pasajero, ató su mano buena a la manija de la puerta con un cincho de plástico. ¿Qué haces? ¿A dónde me llevas? Carretera nacional. La misma donde tiraste a Elena. Ojo por ojo. El viaje tomó 20 minutos. Goyo alternaba entre suplicar y amenazar, prometiendo que se quedaría callado si Luis lo dejaba ir, jurando que los Zetas o alguien vendría por Luis si no lo hacía. Luis no dijo nada, solo condujo. La carretera estaba vacía a esa hora. Un tramo recto de asfalto. Luis lo había explorado antes. Sin cámaras del C5, sin casas. Detuvo la camioneta en el lugar exacto donde los testigos habían visto a Elena ser arrojada. Por favor, lloriqueó Goyo. Por favor, no hagas esto. Perdóname. Sí. Perdóname por lo de Elena. Me entregaré. Confesaré.
Haré lo que sea. Lamentas que te hayan atrapado. Lamentas que vayas a enfrentar consecuencias. Luis se estiró, abrió la puerta del pasajero. El aire nocturno entró. Querías mostrarle a Elena lo que hace un verdadero papá. Déjame mostrarte lo que sucede cuando lastimas a la hija de un verdadero papá. No nos estamos moviendo. No puedes. La camioneta no. Luis sonrió. No fue una sonrisa amable. Metió la mano en su mochila, sacó un taser que había tomado prestado de la colección de su padre. Una descarga en el cuello de Goyo, y el hombre convulsionó. Luego Luis puso la camioneta en neutral, salió y caminó hacia la parte trasera. Había preparado un ladrillo en el acelerador antes, atado a una cuerda. Un tirón y la camioneta aceleró hacia adelante. Luis la vio irse. Vio la silueta de Goyo agitándose en el asiento del pasajero. Vio la puerta abrirse. A unos 75 km/h, lo suficientemente cerca de 80, Goyo López salió rodando hacia el asfalto. La camioneta continuó otros 100 metros antes de desviarse hacia una zanja. Luis caminó hacia donde yacía Goyo. El hombre estaba vivo, apenas. Las abrasiones cubrían desde el hombro hasta la cadera, su ropa destrozada. Hacía sonidos húmedos y jadeantes. ¿Qué se siente? Luis se arrodilló a su lado. Eso es lo que le hiciste a Elena. Excepto que ella tiene 7 años y pesa 23 kilos, y tú eres un hombre adulto que debería haber sabido mejor. Goyo intentó hablar. La sangre burbujeaba de sus labios. Esto es lo que va a pasar. Voy a llamar al 911 en exactamente 10 minutos. Les diré que hubo un accidente. Alguien se cayó de una camioneta. Te encontrarán. Te salvarán si pueden, pero vas a pasar meses en el hospital universitario igual que Elena. Vas a conocer el dolor cada día. Y cuando finalmente te recuperes lo suficiente para enfrentar el juicio, vas a confesar todo. Abuso infantil, intento de homicidio, todo. Luis se inclinó más cerca. Porque si no lo haces, si intentas luchar contra ello o alegar inocencia o culpar a Daniela, volveré. Y la próxima vez, no llamaré al 911. La próxima vez me aseguraré de que entiendas la diferencia entre piedad y justicia. ¿Entendiste? Goyo logró asentir. Bien. Luis caminó de regreso a su auto alquilado, estacionado lejos. Esperó exactamente 10 minutos, luego llamó al 911 desde un teléfono desechable, reportó un accidente y colgó. Estaba a kilómetros de distancia cuando escuchó las sirenas. Al amanecer, estaba en la cafetería del hospital bebiendo café del Oxxo y esperando que comenzaran las horas de visita. Sara lo encontró allí. Encontraron a Goyo López en la carretera anoche. Parece que se cayó de una camioneta. Está vivo. Apenas. En cirugía ahora. Ah, sí. Luis tomó un sorbo de su café. Sara lo estudió. Los ministeriales dicen que es sospechoso. Demasiado similar a lo que le pasó a Elena. Piensan que tal vez alguien tomó la justicia en sus propias manos. ¿Qué cosas? El tipo probablemente se lo merecía. Luis, he estado aquí toda la noche. La voz de Sara bajó. Las enfermeras pueden confirmarlo. Llegué a las 8 de la tarde, me quedé en la habitación de Elena hasta la medianoche, luego bajé aquí. Nunca salí del hospital. Él la miró a los ojos. Esa es la verdad. Y lo era. Héctor Bustos había aterrizado el helicóptero, había falsificado las bitácoras, había creado una coartada que mostraba a Luis llegando al hospital 4 horas antes de lo que realmente lo hizo. El auto alquilado estaba a nombre de Sara. La 38 estaría en el fondo de una presa ahora, cortesía de don Beto Salinas. La familia cuida de los suyos. Sara se sentó frente a él. La fiscalía quiere hablar contigo. Saben que tienes motivos. Y cooperaré plenamente. Les diré todo lo que sé sobre el historial de Goyo López. Seré el padre preocupado que confió en que el sistema lo manejaría. Luis aplastó su vaso de café. Pero entre tú y yo, hermana, si alguien tiró a ese bastardo de una camioneta, espero que duerma bien por la noche. Sé que yo lo haré.
Sara se quedó callada por un momento. Luego le apretó la mano. Elena preguntó por ti cuando se despertó. Está lúcida. Los médicos dicen que va a estar bien. Luis se puso de pie. Entonces ahí es donde necesito estar. Caminó hacia el ascensor, a la habitación 404 donde yacía su hija vendada pero viva. Cuando abrió la puerta, los ojos de Elena lo encontraron inmediatamente. «Papi». Fue la palabra más hermosa que jamás había escuchado. Se sentó junto a su cama, sostuvo su pequeña mano suavemente. Estoy aquí, mi niña. Papi está aquí, y te prometo que nada como esto volverá a suceder. Goyo fue malo. Lastimó a mamá y luego me lastimó a mí. Lo sé, pero Goyo ya no puede lastimarte. Se ha ido para siempre. Luis pensó en Goyo López acostado en una cama de hospital, enfrentando décadas en el penal de Topo Chico o Apodaca. ¿Para siempre? Para siempre, confirmó Luis. Elena sonrió, luego volvió a dormirse. Luis se quedó allí hasta que el sol salió sobre el cerro de la silla y pintó la habitación con luz dorada. Había roto leyes. Había hecho cosas que horrorizarían a los civiles y satisfarían a los soldados. Pero su hija estaba viva y su monstruo se había ido. Esa era toda la justicia que necesitaba. 3 días después, Goyo López confesó todo desde su cama de hospital. El fiscal lo llamó el caso más fácil que había tenido. Luis regresó al servicio 2 semanas después. Elena estaba sanando bien, los médicos eran optimistas sobre las cicatrices. Daniela había cedido la custodia total sin pelear, reconociendo que había fallado como madre, y que Luis era el único padre real de Elena. En su última noche antes de irse de nuevo a la base, Luis llevó a Elena al parque fundidora. Ella se movía lentamente, todavía sanando, pero se movía. Se reía. ¿Bebía? Papi, ¿siempre me protegerás? Luis se arrodilló a su lado. Siempre, mi niña, siempre. Y muy por encima de ellos, un helicóptero cruzaba el cielo de Monterrey, vigilando, protegiendo, tal como en su dibujo. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.